Hola, ¿qué tal? Otra vez, otro día más con todos ustedes en Radio Faro. Hola. Con Berto y con Neri y con otro capítulo más de la historia puta de Canarias. ¿Qué tal, Dieguito? Y reputa. Eso va por ti. Tú sabes quién eres, ese comentario que no le gusta. ¿Qué tal, Dieguito? Pues maravilloso, o sea, muy con calor, pero creo que no soy la única persona en Canarias que tiene calor. Madre mía, aquí en el tablero parece la sartén de Gran Canaria. Yo es que lo paso mal también cuando hace calor, porque yo soy, como dice un amigo mío, como me define muy bien, es florecilla de invierno. Ay, yo también soy. Toda la razón. Ay, yo también. Sobre todo con la menopausia, que es una cosa... Ay, sí, imagina, ay, pobre. Ay, pobrecita. Pues nada, nos pueden mandar si quieren de regalo bloques de hielo, muchos cubos de hielo y todo lo que tenga hielo. Uy, abanicos con hielo. Abanicos con hielo. Nosotros encantadas, vamos. ¿Y tú qué tal, Carmita? Aparte Pues del calor. bien. La vida. Tranquilita. Ay, qué maravilla. Yo ya estoy ya para sopitas de buen vino y tal. Qué fantasía. ¿Qué tal, Dieguito? ¿De qué va esta semana la historia? Pues, esta semana, porque claro, los que escuchen cuando recién salga el capítulo el domingo van a escucharlo justo 2 días antes de San Juan. Entonces, y el día antes de la noche de San Juan. Exacto. Entonces, claro, pues de qué va a ir de temas mágicos, que aquí ustedes saben que lo que es la tradición oral, la superstición, todo eso no... Nos gusta, bueno, es que nos gusta un chisme más que comer. Total, y además todo esto siempre te lleva a lo mismo, al chismerío, a cosas, a relaciones entre personas y qué pasaba. Además, yo me acuerdo ahora, o sea, antes me estaba acordando que cuando tocó el capítulo de los finados hicimos uno relacionado con brujas también, por eso el mundo tal, pues ahora que viene San Juan lo hacemos relacionado de muertos. En este caso, le hemos dado directamente. No sé, entonces de qué vamos a hablar en la noche de los finados. Bueno, ya aquí de muchas cosas. Vamos a hablarles de muertos y de rituales mágicos relacionados con la muerte. Y sobre todo, bueno, esto de dónde lo sacamos. A mí es que el título del artículo que hemos estado trabajando esta vez me encanta, que es Dígame, Cho Juan, si usted es animero. Ritos y curaciones populares de ánimas arrimadas por Estanislao González y González. Aquí ya, miren lo rápido que funciona Radio Faro. Que para quienes nos estén oyendo y no nos estén viendo, el abanico ya ha llegado. Ya ha llegado, pero por aquí. Por este lado, yo abanico para los dos. Lo próximo ya es, mira, o sea, si nos pedimos un cubato. A ver si nos traen un cubata. No, porque el arco da más calor. Total, es verdad. Bueno, ¿de qué va? O sea, ritos y curaciones populares de ánimas arrimadas. ¿Qué va todo esto? ¿Qué son las ánimas arrimadas? Las ánimas arrimadas eran con los que trabajaban los animeros y las animeras. ¿Y quiénes son los animeros y las animeras? Son las personas que antiguamente en Canarias intermediaban entre los vivos y los muertos. O sea, aquí ya vamos a entrar directo al temita. Y en concreto, intervenían con las ánimas arrimadas, porque aquí en Canarias, pues tradicionalmente un fantasma no te poseía, sino que el ánima se te arrimaba, el rollo contra más primo, más me arrimo, pero entre vivos y muertos, digamos. Que ya empieza a tener su punto chungo ahí. Esta figura, la del animero, es una figura que es súper interesante. Hay muchas personas que defienden que a través del sincretismo, el sincretismo es cuando se mezclan varias culturas que no tienen nada que ver. Por ejemplo, un ejemplo muy visual y conocido para aquellos que quieran entender el sincretismo es lo que pasa en Cuba con la santería, que es que se mezclaron rituales católicos con aquellas religiones de las personas esclavizadas, muchas de origen yoruba, del Golfo de Guinea, con algunas creencias propias de la isla de Cuba. Entonces, de los habitantes de la isla. Entonces, claro, se crean pues nuevas creencias en base a, o creencias ocultas dentro de otras. Se sincretiza. Se sincretiza. Y varios estudiosos defienden de que pues los animeros eran una figura que descienden de los pueblos originarios de Canarias, o sea, aquellos que estaban antes de la conquista, aunque aquí, como esto todavía es un terreno que se está explorando y que no hay mucho trabajo, también hay otros que defienden que puede haber aquí temática de aquellas personas esclavizadas que justamente, pues las creencias animistas son aquellas en las que las personas le rezan, piden ayuda, tienen una conexión muy profunda con los espíritus de los antepasados. Entonces es muy fácil que entre los pueblos esclavizados cubaquí, los mismos canarios, todo el catolicismo que llegó, pues a rejuntar ahí. No, y la gente que venía de las cabalgadas, total. Seguro. Completamente.
Entonces, no se sabe exactamente de dónde ha procedido esta figura, aunque lo más probable también es que haya ahí un revoltijo de muchas historias. ¿Qué hacían los animeros? Pues, en principio, procesos de curación. O sea, ¿por qué? Porque cuando un ánima se te arrimaba, se te causaban enfermedades, tenías algunos problemas de salud, empezaban a pasar ciertas cosas extrañas a tu alrededor, pero no extrañas tipo el exorcista, cosas así, sino extrañas en plan situaciones de enfermedades que no podían explicar de repente. Hay que explicar, hablando siempre de forma figurada, tal y como ellos lo pensaban, ¿no? Vayan a creer que nosotros ahora creemos en eso. Porque es que hay gente que sabe lo que sabe, hay que explicar las cosas bien. No, y además, porque yo creo que ustedes lo han notado, pero aquí tienen dos personas más ateas que una silla. O sea, pero que nos encanta todo el rollo. Todo tiene una explicación, porque el hecho de que se crean, esto no quiere decir... Es que esto explica, o sea, el hecho de que haya gente que crea en estas cosas tiene su explicación. Sí, no, y además hay una explicación sociológica más que... Lo súper interesante es, oiga, ¿por qué existían esto? Porque había necesidades, y esas necesidades crean este tipo de creencias que es maravilloso, porque te permite entender el mundo que vivía. Claro, es una manera de entender el mundo, su manera de cómo explicar el mundo donde vive. ¿Y por qué había ánimas que causaban el mal? Cuando hablamos de ánimas, todo el rato es como si dijésemos el término moderno espíritus o fantasmas, pero aquí lo que se usaba era el término ánima. Generalmente en Canarias. Pues porque había ánimas que se hacían el mal, o sea, se te arrimaban, te causaban una enfermedad. Porque eran espíritus que estaban pagando las penas en el purgatorio. Para aquellos que no lo sepan, según la tradición católica, hace poco cambió, pero hasta hace relativamente poco, tú cuando vas a fallecer y te daban la extrema unción, si había sido un alma mala, pues directo al infierno, ahí está, pero si había sido un alma buena, te tocaba primero, antes de ascender al cielo, el purgatorio, que era donde tú expiabas tus pecados. Sí, porque igual estoy equivocada, pero no era en una encíclica de Benedicto de Ratzinger. Sí. No era una encíclica donde decía que se acababa el purgatorio. Exacto, que hace 2 papas que se acabó el purgatorio, pero durante siglos estuvo existiendo. Y antes de esos siglos tampoco existía. Ahora lo cuenta Dieguito, cuando empezó a existir el purgatorio. Pero, bueno, ¿qué ocurre? Que es muy probable que toda esta situación en la que existían ánimas que podían hacerle daño a la gente porque estaban penando sus pecados, su deuda. Exacto, sus deudas, sus pecados en el purgatorio, fue una situación que creó la misma Iglesia Católica con los dogmas que fue sacando. ¿Por qué? Porque aquí hay un momento súper importante en la historia de Occidente, digamos, influenciado por el cristianismo, que es el momento de la Contrarreforma. ¿Qué es la Contrarreforma? Así, dentro de unos años se suele marcar entre más o menos 1540 1640, o sea, un siglo muy loco, porque fue un siglo en el que, bueno, la Contrarreforma vino porque primero estuvo Lutero, el señor alemán, que dijo harto del Papa, harto de toda esta gente. Y harto del mangoneo. Del mangoneo con todo, con las bulas, con todo. Todo, porque decían, aquí cualquiera puede meter cualquier pecado que paga el perdón y el Papa se lo da, y aquí resulta que esto es cardenal, el sobrino de, el hijo de y el primo de siempre. Sí. Entonces, crea el protestantismo, viene el nombre justamente porque protestaban contra la Iglesia. Hay un cisma, o sea, una separación súper fuerte, católicos por un lado, que se queda más o menos en el mundo sureuropeo y aquellos territorios colonizados por el sur de Europa, en este caso Canarias, que fue colonizado por Castilla, y el norte de Europa, donde empiezan a ser protestantes o evangélicos, depende de cómo se autodenominen, y la Iglesia Católica, como respuesta a todo eso, lo que hace es, como Lutero hizo la Reforma, pues la Iglesia Católica la Contrarreforma. Como su propio nombre indica, contra la Reforma. ¿Qué es esto? Pues gracias a la Contrarreforma es que nosotros tenemos estas tradiciones súper locas de la Iglesia, entre ellas, por ejemplo, sacar las procesiones, todo esto que se vuelve súper visual, de vivir la espiritualidad y la religión, en plan flor de piel, a muerte, que todo el mundo vea que eres católico, ¿sabes? Pero por las 4 esquinas, que si no eres el sospechoso de hereje. Exactamente. Pues, ¿qué crea la Iglesia Católica? Una es el purgatorio, súper importante, porque el protestantismo niega el purgatorio, entonces ya ahí se diferencia mucho, es como, oye, como tú no creas en el purgatorio, ya eres sospechoso de hereje. Efectivamente. Y empieza a surgir... O sea, se lo inventan, porque hasta ese momento no existía, se lo inventa y ahora si no cree, eres protestante. Y luego empiezan a sacar muchas cosas donde las ánimas juegan un papel. Por ejemplo, las cofradías de ánimas. ¿Qué son las cofradías de ánimas? Pues grupos relacionados con la Iglesia que en el siglo XVI empiezan a organizar eventos relacionados con conseguir dinero para pagar misas, porque aquí al final se reduce el dinero. Sacar dinero. Sacar dinero de la gente para pagar misas, para con esas misas sacar las ánimas del purgatorio. Claro. O sea, con pasta se puede todo al final. Lutero no iba desencaminado.
Total, eso eran las cofradías de ánimas. Surgen los ranchos de ánimas, que aquí en Canarias son conocidos porque son grupos de música que salían a cantar, iban por las casas tocando y preguntaban, bueno, o sea, pedían limosna para también pagar estas misas para sacar las ánimas del purgatorio, y con ello, pues bueno, ya si caían unos rones muchas veces por el camino, porque aquí... Claro, es que... ¿Por qué no? Hace frío de noche. Total. Y en la mayoría de las iglesias de Canarias también nos encontramos un tipo de cuadros que es muy común en el mundo católico, pero aquí en Canarias o sea, está muy muy presente, que son los cuadros de ánimas. ¿Qué son los cuadros de ánimas? Cuadros donde se suele representar el cielo, o sea, donde aparece o Dios, el Espíritu Santo y Jesucristo, o la Virgen del Carmen, o el Arcángel Gabriel, o todos juntos y no sé cuántos santos más. ¿Todo el equipo? Sí, total. Todo el Dream Team. Y está en la parte de arriba, y en la parte de abajo del cuadro de ánimas suele aparecer el purgatorio con las ánimas expiando sus pecados, incluso a veces el purgatorio en una parte y en otra el infierno, aquellos que dicen, pues este ya ahí se queda. Entre llamas y horrores. Total. Además se diferencian eso, en un cuadro de ánimas puedes diferenciar si es el purgatorio o el infierno, porque aunque siempre hay llamas, la cara de la gente en el purgatorio está tranquila y en el infierno está horrorizada. O sea, dolor absoluto. Y con todas estas referencias a las ánimas, parece ser que es que se crea el caldo de cultivo para que estas creencias animistas sigan vivas en Canarias y los animeros sigan teniendo una función social. Pero ¿de dónde sale la información de todo esto que les estamos contando? Carmita, ¿de dónde se saca esto? Bueno, todo, digamos que toda esta historia o estas cosas salen de menciones de historiadores. Pero sobre todo de los archivos de la Inquisición y la tradición oral. Que a mí me encanta siempre. Claro, los archivos de la Inquisición son la fuente. Son una fuente tremenda, porque nada más que en las declaraciones de los presos, empieza, sí, hay muchas historias. Un señor que se llamaba Tomás Martín y Cuba, a finales del siglo XVII, mencionó a los hechiceros aborígenes, es decir, que eran personas que estos hechiceros ponían el cuerpo boca abajo, se tendían en el suelo boca abajo y hablaban algunas palabras dentro de un hoyo. Y ya tenemos, pues eso, desde el siglo XVII menciona a este tipo de personas. Otra creencia de donde pueda salir esto es de la divinidad Guayota, que es una entidad divina vinculada al mar en las creencias al mal, en las creencias guanche. Lanzaba a los condenados que morían en el interior del Teide, otro infierno, total, introduciéndose en sus cuerpos a través de alguna herida o rosadura en la piel, o bien se introducía por uno de los dedos gordos de los pies. Que esto no me lo imagino, a mí me encanta, me fascina. Bueno, el tema es que los espíritus entren por los pies. Parece ser que es un vínculo en las culturas masí del norte de África. Sí, porque esto, volviendo a las referencias de pelis, ustedes cuando vean pelis de terror y tal, que suelen estar muy basadas en las culturas inglesa y francesa, el espíritu entra por la cabeza. Sí, aquí no, aquí entra por los pies. Y aquí es por los pies, que es porque como la gripe y el catarro. Claro, tú dices, no te descansa, que te da catarro. Pues eso. Y las personas afectadas que sufrían este tipo de males era porque se les arrimaba un ánima y mostraban convulsiones, enfermedades, gritos, o incluso oían la pose de los muertos. Entonces, el historiador Juan de Bettencourt, que nació en 1847 y murió en 1913, habla de personas que hacían adivinaciones a través del humo, las estrellas o los vuelos de los pájaros, y que expulsaban las ánimas arrimadas. Pero en realidad la mayor parte de la información es, como ya dijimos antes, de los archivos de la Inquisición o de la tradición oral. Esto era lo de los historiadores y tal, pero realmente casi todo viene de la tradición oral y de los archivos de la Inquisición. ¿Qué nos dicen los archivos? Bueno, pues nos habla de casos, como el de José García Morales en 1792, que por realizar tales prácticas no se consideraba hereje porque era cristiano católico. Claro, además esto es que un hereje es lo contrario. Claro, ¿cómo entiende la gente las propias creencias muchas veces? Que claro. No, yo soy católico, esto no es... Sí, esto no es herejía. ¿Sabes lo que es el sincretismo? Sí, es una maravilla. Entonces, pero aún así la Inquisición lo persiguió. Claro, la Inquisición lo tenía claro. ¿Cuál era la función de los animeros? Como decía antes Diego, era intermediar entre los vivos y las almas de los muertos que están penando en el purgatorio.
curandero de los males que causaban las ánimas arrimadas y también desarrimar las ánimas mediante exorcismo. Que a mí me encanta esto, que en vez de exorcizar aquí, se desarrimaba. Sí, ¿verdad? Una ánima, me parece un término tan bonito para algo tan heavy, ¿sabes? Sí. Y cumpliendo las promesas pendientes de estos muertos y haciendo pagos pendientes o pagando un número determinado de misas. A mí me encanta como todo acaba en el dinero hasta la muerte. O sea, pagaban las misas a cambio de que pudieran salir del purgatorio. ¿Quiénes eran estas personas que se dedicaban a animeros? Pues normalmente gente pobre que de esta manera que hacían una profesión de curar a gente enferma por estos males y además aprendían el oficio y vivían de eso. Pero dime, Dieguito, cuéntanos un caso concreto, porque estos sí son interesantes. Porque claro, aquí el tema es llegar al salseo de, ustedes saben que nos encanta además hablar muchas veces de nombre y apellido, persona, y el primer caso que aparece en la Inquisición es bastante tardío, es de 1737, la Inquisición empezó aquí ya pues, a los poquitos años de la conquista de Canarias, en el siglo XVI, ya estaba por aquí, pero bueno, este es un señor llamado Salvador Martín, que es denunciado por un clérigo en Icod, en Tenerife. Muchos casos en la Inquisición se encuentran en Tenerife además, que son los de esta época. Porque eran más trabajadores allí. Que tienen fama de gandules también en todos lados. Bueno, a este que se le acusa de realizar actividades de animero en la zona de Garachico y en Santiago del Teide. O sea, se movía, digamos, por la parte norte, norte y oeste de Tenerife. Y lo describen como un señor de estatura alta, de rostro flaco y pálido y que parece de más de 50 años, que fue pescador. A mí estas cosas de la Inquisición me encantan porque falta que les diga el color de los ojos de la gente muchas veces. Se describían, claro, falta de fotos. Total. Y se le acusaba de hacer curas de enfermedades peligrosísimas. Y ahí estaba, por lo visto, Salvador Martín dándolo todo con su cura de animero. En vez de darles un premio, porque no habían tantos médicos, coño, había gente del pueblo que curaba a la gente. Y que conseguía efecto. Debería habérselo agradecido más que otra cosa. Pero aquí la Inquisición persiguiendo todo lo que se salía de la norma, aun cuando pudiese ser a beneficio del pueblo en este caso o no. Pero bueno, ¿cómo es el proceso? Porque los archivos de la Inquisición, una cosa maravillosa que tienen es que son manual de instrucciones de todos los pecados que no debes hacer. Porque al final, cuando hablamos en los capítulos de brujas, nosotros les contamos los hechizos de las brujas porque los inquisidores los recogían. Sí. Y aquí pues les vamos a contar cómo se desarrima un ánima porque esta gente... Porque está ahí documentado. Sí, o sea, es maravilloso. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, pues Salvador Martín decía que él podía descubrir si el ánima era de un hombre o de una mujer la que se te había arrimado dependiendo de tu orina. En este caso, o sea, había que darle una fuente que no me salía. Con la orina. Una escupidera, eso, le echaba el ojo y decía, pues una señora, un señor. Tal, y ahí, claro, se empieza uno a investigar quién es, por qué está aquí. Tenía varias formas de desarrimar. Una de ellas, que es una que a mí me fascina, es que ponía una bolsa de cuero sobre el enfermo y decía que dentro de esa bolsa de cuero había una gota de la sangre de Jesucristo. Que yo soy Salvador Martín y yo hubiera vendido esa bolsa y me hubiera hecho de oro. No, pero la hubieran abierto y lo hubieran visto. Y hubieran visto o que hubieran pasado. Habría una gota, pero... Total. Aquí es súper interesante porque yo antes empecé el capítulo diciéndoles que se cree que todo esto tiene un estrato de los pueblos canarios antes de la conquista muy fuerte, pero hay investigaciones que también apuntan a que hay cosas que nos vinculan con los pueblos esclavizados de África que se trajeron aquí. Por ejemplo, el tema de la bolsa. Parece como extraño hablar de la bolsa, pero es que en muchos territorios de Guinea Ecuatorial, del Golfo de Guinea, disculpen, el tema de las bolsas, la bolsa en sí como objeto ya es parte del rito mágico. Y hay una autora que se llama Claudia Jeremía que está viendo justo la relación en muchas ocasiones de estas bolsas de aquellas personas esclavizadas que traían a África, que no solo lo que había dentro de la bolsa, sino la bolsa en sí formaba parte. Eso era lo que yo no entendía. Y eso a mí, claro, es como es lo que está pendiente de estudiar, de ver de dónde se vincula más o si es toda una mezcla, porque al final el sincretismo tiene esa facilidad de tomo de aquí, de allí, de allá. Pero bueno, él hacía a través de esa bolsa, la ponía sobre la persona y a la noche siguiente Salvador Martín se quedaba fuera de la casa para hablar con el ánima del purgatorio, para descubrir, oye, quién tú eres, qué tú haces aquí, qué ha ocurrido, qué pasa y cómo te marchas. Todo. Le sacaba la cartilla básicamente y muchas de esas ánimas pues tenían la charla y descubría qué es lo que pasaba, pero según Salvador Martín había ánimas que eran malvadas. Gente chunga hubo siempre.
Aquí ella. Aquí ella, sí, gente chunga muerta también, por lo visto, hubo siempre. Entonces, él decía que esas ánimas a veces venían acompañadas del demonio, pero por el proceso que él hacía durante esa charla y tal, pues conseguía que esas ánimas quedasen libres del diablo y entonces pudieran descansar. O sea que yo con esto pensaba, digo, me parece un proceso precioso al final, Sí, o sea, claro. porque es lograr la paz del espíritu de alguien, ¿sabes? Y de los familiares. Y de los ¿ves? familiares en este caso. Esta era una de las formas. Otra forma es que hacía un saumerio de laurel, palma y oliva que estaban bendecidas por el cura de la parroquia. Y por ejemplo, él afirmó que curó a una mujer que se le había arrimado su hermana. Que además esto es algo que me encanta, que la mayoría de la gente que se arrimaba era tu hermana, tu suegro, tu prima, tu padre. Los familiares siempre jodiendo, tío. Sí. Dándolo todo. Bueno, se le había arrimado su hermana, hizo el saumerio, descubrió que lo que había pasado, que no lo comenta, y bueno, al final le acabó pidiendo, la mujer enferma le acabó pidiendo perdón a la hermana, y con esto pues ya se desarrimó y ya nos queremos otra vez No, vale. y paz y amor. Y utilizando además durante el proceso varios santiguados, muy parecido a lo que hacen las santiguadoras. Lo que pasa es que las santiguadoras no tienen esta parte de desarrimar ánimas, sino va por otro lado. Otro día le dedicamos otro capítulo. A las antiguadoras. Todo esto lo dice él, además que lo aprendió de un médico, que Si yo te digo y a ti. me encanta, ¿sabes? Y por último, que esta es una de las formas más comunes que dicen otros animeros, era que pues a través del pago de misas se podía desarrimar un ánima. Y ponía un ejemplo de una persona en Santiago del Teide que había perdido el habla por una enfermedad, y Salvador hizo todo el proceso, descubrió que eran los dos padres del muchacho que se le habían arrimado y por eso se había enfermado, y pedían el pago de misas a San Vicente en la iglesia de Icod. Se pagó, hubo misa y se curó. Vale. A mí me encanta, me fascina. Pero claro, esto es lo que dice él de las cosas que ocurrieron, pero claro, después viene un proceso inquisitorial a raíz de todo esto. ¿Y cómo fue, Carmita? Bueno, pues en el caso que vamos a hablar ahora de un señor que era pobre y que se cebaron con él de manera bestia, pero a nivel económico, encima. A este señor lo detiene a las 10 de la noche del día 10 de septiembre de 1737 en su casa en la zona del Miradero en Icod. Y él vivía con la mujer, estaba casado. Se lo llevaron al calabozo para luego mandarlo a la Inquisición en Las Palmas. Le embargaron todo, le embargaron la casa, una casa pequeña de piedra, le embargaron todos los muebles que tenía dentro hasta el colchón. Lo único que no le embargaron fue el burro, porque como estaba tan flaco y tan viejo, tuvieron miedo que se les muriera, tuviera ellos que encima que enterrarlo. Ay, pobre burrito y pobre gente, ¿verdad? Se le condena a destierro a la laguna por 3 años, es decir, de Icod a la laguna por 3 años, a rezar el rosario todos los días de su vida. Yo por esto nada más hubiera preferido que me metieran en la cárcel, porque nada más queda acordarme esas letanías todas las tardes del rosario en mi casa, y no volver a realizar cura. Otro caso de animera es una señora que se llamaba Teresa Contreras, alias La Gaga, que también indicó, pero en 1794. Aquí ya hemos avanzado bastantes décadas, casi 60 años para Casi adelante. 60 años, sí. Dicen que a su casa iba mucha gente para curaciones. Le llevaban la orina de los enfermos, como decía antes Diego, y entonces ella por el olor sabía si el alma que se le arrimaba al enfermo era una mujer o era un hombre. Recetaba sahumerio a medianoche, de cuerno de macho cabrío y azufre. La brasa. Eso, ¿sabes? ¿Cómo tendría que oler eso? A macho cabrío, ya me dirás. A cuerno. Esto tú nunca has oído, me huele a cuerno requemado, si encima de macho cabrío. Y con azufre, pero bueno. Y luego esa brasa había que tirarla a un cruce de camino con forma de cruz. Es decir, no valía un cruce esto de tijeras, no, tenía que ser en forma de cruz. Entre sus casos estaba la de una mujer enferma que por lo visto se le había arrimado el ánima del padre. Qué chungo, cuando tienes mala relación con padre e hijo aquí, porque hasta después de muerto. Sí. Teresa se logra comunicar con el padre y parece ser que el hombre lo único que pedía era unas misas en la iglesia de Nuestra Señora del Amparo. ¿Qué le pasó a Teresa? A Teresa lo que le pasó fue que el propio comisario de la Inquisición dijo que aquello no era para tanto, que la señora era una señora enferma, un y que bueno, que veía cosas. Que veía cosas y que nada,
que eran ilusiones. Así que se suspende la causa y lo que hacen es que la amonestan para que no siga haciendo curaciones. Los castigos en general, por ejemplo, a Salvador Martín, destierro de Icoda a La Laguna durante 3 años. A José María García Morales, de 73 años, en 1792, que fue absuelto por su avanzada edad, cosa que no pasa hoy día. La gente cree que si eres demasiado mayor no vas a la cárcel, y eso es mentira, eso es una leyenda urbana. No importa la edad que tenga, que si cometes un crimen vas a la cárcel. Y aquí lo absolvieron. A este lo absolvieron por edad avanzada y porque estaba lleno de achaques. Tú mira, a mis 73 años, 1792. Yo, ¿cómo estaría esa pobre persona? Estuviera vivo. Lo que habrá trabajado y cómo estaría con su cuerpo. Claro. Aunque, eso sí es verdad, se le obliga a hacer ejercicios espirituales durante 3 semanas en la cárcel antes de salir. Por lo menos se ahorró lo de los rosarios todos los días de su vida que le quedaba. Sí. Ay, sí. Aunque yo no sé lo que son los ejercicios espirituales, lo he oído toda la vida, pero ¿será rezar? Sí, o sea, bueno, mira, fíjate, yo he dado por hecho siempre eso, que es lo de tener que ir a la iglesia, participar activamente en la letanía, luego quedarte al rato después rezando varias veces el rosario, cosas Yo, como está tan abierto, yo creo que depende de lo que diga el cura. Pero bueno, lo miramos, porque es verdad que yo lo he dado por hecho, pero sí, nunca lo he buscado. Antonio González, que pasa 8 años en la hacienda de los Dragos en Tenerife, pero se fugó a las Américas. Dice, yo aquí no me quedo. Y Teresa Contreras, que fue absuelta y advertida. ¿Por qué son castigos que no parecen muy graves? Bueno, por varias razones. Primero, el motivo, en general el motivo es casi desconocido, no se sabe bien, pero hay que tener en cuenta varias cuestiones en aquella época. Primero, que a finales del siglo XVIII la Inquisición ya se replanteaba bastante sus estrategias con temas como los animeros y la bruja. Por otro lado, empezaron a decir que en muchas ocasiones que todas aquellas mujeres que eran acusadas de brujas decían que eran mentirosas para que la gente no tuviera que acudir a ellas. Y también que además se trata de un periodo en que la Inquisición ya está de capa caída, muy debilitada y desaparecería poco después. Así que, dinos, Diego, ¿desapareció la Inquisición, pero desaparecieron los animeros? Esto ya es aquí el punto interesante. ¿Por qué? Porque nosotros... Ay, perdón. Nada, yo te perdono. Se me seca la voz con el aire acondicionado, la garganta, digo. ¿Cómo es esto de ego te absolvo? Requiten pase. Bueno, un poco... No te arrimes a nadie, ¿eh? O sea, tú cuando te marches descansa tranquilita. Yo cuando me vaya de aquí, no vuelvo para acá ni muerta. Mira lo que te digo. Yo le digo a todos mis enemigos, descansen ustedes en paz, que el día que yo me marche no pienso acordarme de ninguno. No me voy a acordar de nadie. O sea, si hay algo más allá, que no lo creo, pero si no me gusta acordar de nadie. Pasando 10 pueblos, total. Hasta ahora lo que les hemos contado son archivos, ¿no? O sea, casos que acabaron en la Inquisición, que han sido estudiados por, bueno, en este caso por Estanislao, el autor del artículo, pero que también otros autores los han mirado. Pero, ¿qué ocurre? Que estos casos en los archivos nos remiten al siglo XVIII. Entonces, hoy en día quedan animeros, desaparecieron los animeros. Esta parte ya no se resuelve por el tema de los archivos, sino por la tradición oral, que aquí ya es cuando entra la memoria. Yo nunca había oído hablar de los animeros. No, yo tampoco, hasta que me metí con este tema, pero me parece súper fascinante. Hay un artículo que también es muy súper llamativo, que se llama La pervivencia de oficios marginales antiguos relacionados con la muerte en el ámbito rural de Gran Canaria y Tenerife. Los animeros. Y este es de Juan Gabriel Santiago Casañas. Un beso, un abrazo, todo lo que tú quieras, Juan Gabriel Santiago Casañas. Yo es que lo conozco personalmente, son unas rutas maravillosas, hace unas charlas que te deja todo loco. O sea, lo recomiendo. Si alguna vez ven algo que hace este muchacho, pues vaya. Apúntense como locos, porque se le acaban las plazas volando, además, normalmente. Vale. Pues este hombre hizo una investigación en la que empieza a rastrear la figura de presencia de animeros, tanto en artículos como en la prensa, pero consigue hablar con gente que le habla de una animera en Artenara que falleció en los años 90. Joder. O sea, hasta el otro día. Hasta hace casi nada. Estamos hablando que a finales del siglo XVIII, o sea, a finales de 1700, la Inquisición estaba ya dando por hecho que se estaba acabando todo este tema, y 200 años después, aún así, sobrevive en el mundo rural, en este caso en Gran Canaria, una mujer llamada María Zaragoza Cabrera Díaz, conocida como Zaragoza o Zaragozita. Si hay alguien que haya hablado de ella, que haya escuchado algo de ella. Tiene un nombre muy peculiar, ¿eh? Yo solo he conocido otra Zaragoza en mi vida, en Fuerteventura. Yo sí, pero es la provincia, que fue una vez a País.
Como persona, ¿no? Yo la provincia no la he conocido todavía. Como persona, ¿no? Pero como persona al revés, sí. Y bueno, pues rastreó la gente que fue en su infancia, por ejemplo, tratada por esta señora, y por lo que al final acaba viendo es como esta figura del animero, de la animera, sobrevivió en entornos rurales en Canarias, fuera, o sea, digamos en la parte de marginalidad, porque era fuera de lo que estaba del ámbito de la oficialidad, o sea, para la iglesia y para la Inquisición, esto de hablar con los muertos, pues como que no. Digámoslo así. Bueno, esto también yo lo acabo de decir con una simplificación muy grande, porque al final esta gente lo que se dedicaba era a curar, a hacer una atención social a personas que tenían una necesidad. Sí. ¿Qué tiene esto de todo fascinante? Pues claro, es al final el tema de cómo la gente se enfrenta a la vida que tiene, a la sociedad en la que vive. Y cómo intenta dar respuesta. O sea, te ves mal, no hay médico. Si hubiera médico no puedes pagarlo. Necesitas ponerte bien. Yo creo que intenta cualquier cosa contar de... Y luego, de qué manera explicar la vida, si hay más allá, si no hay más allá, la muerte, todo eso son preguntas que... Son preguntas que nos hacemos muchísimo. Que siempre se ha hecho el hombre. Que, bueno, que les queríamos traer para San Juan, pues es un tema así un poco mágico, que estábamos hablando y ahora que vamos a finalizar ya el capítulo, pero Carmita y yo estábamos hablando de un rito de San Juan, porque a quien no le dé mal rollo puede hacerlo, Sí, porque da mal rollo de la Yo eso lo he hostia. conocido, o sea, yo lo he oído hablar de toda la vida, yo nunca me he atrevido a hacerlo, ¿eh? La tradición dice que la noche... No soy creyente, pero mira, en eso me da un poco de respeto. ¿Qué dice la tradición? La noche de San Juan, si tú quieres saber si vas a vivir un año más o no, lo que tienes que agarrar es un cubo, una palangana, lo que sea, con agüita, y lo colocas en la ventana. Una palangana. Muchos dicen que en la ventana el sereno y otro debajo de la cama, pero para lo que hay que hacer después, mejor en la ventana quietita el agua. Toda la noche agarrando toda la fuerza de la magia de la noche de San Juan, y al día siguiente tú te asomas a esa palangana a ver si ves tu reflejo o no. Si el agua estuviera turbia, Contrata un un seguro. año no durará. Sí. En ese momento te planteas qué seguro tienes y living la vida loca porque no vas a llegar al siguiente San Juan. Y Eso es lo que dice la tradición. Y si ves tu reflejo, pues nada, no dejes el trabajo, no te vuelvas loco, loca. A mí esto me lo han llegado a contar una vez solo una persona, pero me dijo que su tía, o sea, una persona ya mayor que me dijo que su tía lo que hacía era llevar a sus primos a una charca, porque como no tenían acceso a palangana, entonces al día siguiente después de San Juan se iban a una charca a ver si veían lo del... El agua turbia o se veían claramente. O se veía el reflejo. A mí esto es tan fácil como al final, si ves tu reflejo o no, puedes organizar tu testamento, por cierto. Sí, hay que ser prácticos, ¿eh? Total. No les estés dejando de su papeleo que se queda atrás, que es un coñazo que no vean. Y sobre todo, no se estén arrimando a la gente después de muerta, porque al final todo esto es un coñazo. Claro, no hay nadie que merezca tanta atención de uno en la vida. Pues nada, con esto, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Muchas gracias a Radio Faro, como siempre, por el espacio y la infraestructura. Y nos vemos, después de San Juan otra vez. Y buenas noches de San Juan y que se lo pasen bien. Adiós. Venga.